la clase. Bien, la gente que está realmente del otro lado. Comenzamos nomás. Ok. Bien, hoy vamos a ver la unidad 5 que trata de ajuste de curvas. ¿Mm? Vamos a ver qué es el ajuste de curvas. Trataremos de dar hoy esta clase. Si queda algo pendiente, lo distribuiremos en las siguientes clases. Em, las aplicaciones son diversas. Vamos a ver dos grandes paradigmas de ajuste de curvas. ¿Mm? Pero las aplicaciones básicamente son estas tres. Unas netamente numéricas, quiere decir esto, aplicado a temas que vamos a ver posteriormente en la materia, los cuales son integración definida numérica y solución de numérica de ecuaciones diferenciales ordinarias. Pero también se lo puede utilizar a lo que es ajuste de curvas en dos puntos que la gente que ya hizo estadística vio. Uno es el análisis de tendencia, ¿m? Que es, dado un conjunto de puntos, hacer el ajuste de curvas de manera de poder predecir o estimar los valores de la variable dependiente, ya sea por interpolación o extrapolación. Interpolación si se está trabajando dentro del rango de datos disponibles, y extrapolación cuando se predice más allá del conjunto de datos. Y la otra es probar una hipótesis, prueba de hipótesis, es decir, validación de un modelo contando con los resultados experimentales, validar mediante un ajuste de curvas ese modelo. Vamos a ver dos grandes, como dije, hay dos grandes paradigmas en lo que es ajuste de curvas. Uno es el que se debe usar cuando el error o los errores en los datos no es despreciable, es decir, es importante. En ese caso, no se quiere una curva que pase por cada uno de los puntos disponibles, sino una curva que copie la tendencia general de los datos. Y ese es el caso del el ajuste de curva por regresión por mínimos cuadrados. La gente que se hizo estadística vio regresión lineal, pero se puede ir más allá. Si los datos tienen muy poco error, es decir, si son muy precisos, sí se intenta trazar una curva que pase por cada uno de los puntos disponibles. Esto sería el caso de la interpolación. Ahora, esa curva puede ser una función de, no solamente una función polinomial, sino puede haber funciones sinusoidales y demás. Lo que vamos a ver es, dentro de todo el mundo de la interpolación, solamente la interpolación por polinomios. ¿Por qué por polinomios? Porque son muy simples para trabajar con ellos, o sea, derivación, integración de polinomios. En el caso de interpolación, que se va a utilizar en la integración numérica y en la solución de ecuaciones diferenciales, es una herramienta mucho más simple de utilizar que otro tipo de funciones. ¿Mm? Dentro de lo que es interpolación vamos a ver dos métodos, el de Newton y el de Lagrange, y en ambos métodos vamos a ver el caso más simple. Vamos a comenzar con el caso más simple, que es interpolación lineal, y luego vamos a extender esos métodos a interpolación cuadrática, cúbica
y como máximo de grado 4, ¿no? Pero lo estándar es llegar hasta polinomios de grado 3, ¿no? Ya sea con el método de Newton, fue el primero que se hizo, o una reformulación del mismo que hizo posteriormente Lagrange. Los métodos se pueden ir viendo que por los matemáticos que los realizaron tienen 3 siglos aproximadamente. Bien, acá tenemos conceptualmente para el mismo conjunto de datos, ¿m? El mismo conjunto de datos, es decir, puntos X e Y, que sería la regresión, en este caso lineal, no tiene por qué ser obligatoriamente lineal, y qué es la interpolación. Entonces, la regresión, considerando que estos puntos tuvieran un error no despreciable, bueno, consiste en trazar la mejor curva, ya vamos a ver cuál es el criterio, la mejor curva que copie la tendencia general de estos datos. En este caso, creciente el valor de la variable dependiente con el aumento de la variable independiente, ¿sí? Con el aumento de la variable independiente y en este caso lineal, ¿sí? Pero podría ser que tenga una función donde y crece más rápidamente que x, entonces no sería un caso lineal, sino, por ejemplo, un caso cuadrático. Ahora, si el mismo conjunto de puntos uno tiene la certeza de que el error es despreciable, o es decir, que los datos son bastante precisos, bueno, se traza un polinomio que pase por cada uno de los puntos. Ahora, si el número de puntos es muy grande, puede suceder esto que está aquí, ¿no? Que es cuando se utilizan polinomios de grado mayor a 4, inclusive a veces cuando se trabaja con polinomios de grado 4, aparecen errores de redondeo importante que hacen que la función polinomial que uno está utilizando sobreestime, como en estos casos, en demasía o subestime el valor que debería tener aproximadamente la variable independiente. Entonces, cuando el número de puntos es grande, lo que se hace es se trabaja por parte. Vamos a ver, por ejemplo, si acá tenemos 7 puntos, hay un único polinomio de grado 6 que pasa por cada uno de ellos. ¿Mm? Hay un único polinomio, así como cuando tienen, por ejemplo, dos puntos, ¿Mm? Tienen dos puntos, hay infinidad de polinomios de grado 2, es decir, parábolas que pasan por estos dos puntos, pero hay un único polinomio de grado 3, ¿Mm? Estaba, aquí sería un único polinomio de grado 3, estaba la función, un único polinomio de grado 3 que pasa por esos dos puntos. A ver, ¿cuál era? Este era. Eh, ¿Estamos? Entonces, bueno, trasladen esa idea a un conjunto de puntos, eh, un mayor conjunto de puntos. Ya tenemos 7 puntos, por lo tanto hay un único polinomio de grado 7 puntos, un único polinomio de grado 6 que pasa por cada uno de estos puntos. Cuando el polinomio tiene un grado mayor a 4, inclusive a veces con polinomio de grado 4, bueno, como dije, se da esta situación. Entonces, ¿qué se hace? Se trabaja por partes. Se, eh, si queremos trabajar en la primera parte del rango de datos, ¿m? Entonces se utilizan, por ejemplo, 4 puntos, se traza un polinomio cúbico, el único polinomio cúbico que pasa por estos 4 puntos. Entonces se va a evitar esta situación que se da aquí, que estoy resaltando con el cursor, que se sobreestime en demasía esa función. Y luego, si se quiere trabajar con la siguiente parte de los datos, si la parte interesada en conocer la eh, variable independiente está en esta zona, bueno, se utilizarán estos 4 puntos y se trazará, por ejemplo, una cúbica. Porque fíjense que el caso de mínima en interpolación es trabajar
cada dos puntos, es decir, utilizar la única función lineal que pasa por esos dos puntos. ¿Mm? Sería en este caso, para los dos primeros puntos, lo que estoy resaltando ahí en amarillo. ¿Mm? Este sería el caso de mínima en interpolación lineal. En interpolación, es decir, la interpolación lineal para el conjunto de datos que tenemos en esta diapositiva. Pueden fijarse que el caso de la interpolación lineal sirve como referencia, tiene un error importante, pero sirve como referencia para saber cuál es la tendencia de los datos. Acá podemos ver claramente que ese polinomio de grado alto que se ha utilizado de grado 6 está sobreestimando en demasía el valor de la función con respecto al valor lineal. Se pueden ir previendo que si los puntos disponibles están bastante cercanos entre ellos en la dirección X, su componente X, bueno, el error de redondeo va a ser eh, pequeño respecto de que si estuvieran bastante distanciados, ¿no? Entonces, una mejor alternativa a esta interpolación lineal que se ha hecho con estos polinomios por partes entre estos, para cada par de puntos es, bueno, cada tres puntos utilizar un polinomio cúbico, que va a dar mejor resultado en esa zona de trabajo que lo que está prediciendo aquí la función polinomial de grado 6. Para el caso de la regresión, también es válido este asunto de los errores de redondeo. No se trabajan con polinomios de grado mayor a 3 o 4. Lo estándar es como máximo usar polinomios de grado 3, porque los errores de redondeo hacen que los valores de predichos en la zona de los extremos del conjunto de datos, es decir, en la zona de los primeros puntos y los últimos, sea bastante grande. Una aclaración antes de seguir con el primer paradigma, que es el ajuste por regresión, es, y esto es válido no solamente para la regresión lineal, sino para la regresión por mínimos cuadrados, es que el valor de x, fíjense que acá está resaltado esto en negrita, x e y, son vectores. X tiene un valor fijo, está bien, pero y es aleatorio, es decir, que para un valor de x dado, fijo, por ejemplo aquí x igual a 5, y tiene un valor que tiene una media y una variancia, es decir, es una variable aleatoria. ¿Está bien? Eso hay que tenerlo en cuenta. Y está distribuido normalmente. Y algo que ya aclaré, que la regresión polinomial, no solamente la regresión polinomial, sino cuando vemos interpolación también, se debe limitar a utilizar polinomios de grado eh, menor a 4. ¿Está bien? Ya vamos a ver que en el caso de la regresión se va a ver claramente de dónde salen el error de redondeo que da lugar eh, a una mala predicción de la variable independiente. Eso está relacionado con lo que vamos a ver con matrices mal condicionadas en las ecuaciones normales que van a surgir. Eso lo vamos a ver en detalle. Eh, a ver. Bien. Si hay alguna duda, me lo activen el micrófono y me consulto. No sé si se escucha mejor ahí. Así lo hacemos un poco más dinámico. ¿Dudas hasta acá en la introducción de la unidad? Bien.
Sigamos entonces. Vamos a ver el, qué es el error o residuo que va a dar lugar a el método de regresión. Primero que nada, si tenemos un conjunto de datos, donde acá vemos solamente uno de esos datos, que ya puede haber sido una medición, por ejemplo, ¿no? O un cálculo, no importa, pero es un dato que tiene error. De ese conjunto de datos o puntos, medimos uno solo. Para la variable xy, la predicción, la medición o dato disponible tiene un valor de ordenada y sub i. Supongamos que pasa por aquí la recta de regresión, en este caso regresión lineal. Bueno, el error del modelo, es decir, de la recta de regresión para la coordenada xy, va a ser la diferencia de ordenadas entre la ordenada del método, del modelo, en este caso es una recta que pasa por el origen, tiene tiene una ordenada al origen a 0 y una pendiente a 1. Es decir, que el modelo es a 0 más a 1 por el valor de xy. Eso nos va a dar esta ordenada que está aquí. La diferencia entre el i sub i, que es la ordenada de la medición, y la ordenada del modelo, que es en xy, que es a 0 más a 1 por xy, es el error o residuo. Y esta es la base para poder determinar cuál es el mejor, la mejor curva, porque hasta ahora estamos hablando de mejor curva, bueno, pero eso lo debemos cuantificar. Brevemente hay 2 o 3 diapositivas donde se descartan algunas ideas, porque Profe, sí, una consulta. sí, La gráfica que mostró se escucha recién, bajo, ahí se escucha mejor. sí, ahí está bien, Bien. En la gráfica que mostró recién de la sí, medición, no sé si puede. ah, Creo aquí, que es la anterior. Bien. Esa medición es el valor real que se obtuvo y esa línea de regresión que pasa por ese punto es el valor que tendría que tener si fue perfecto, por decirlo de alguna forma. claro, bueno, acá lo que está llevando a confusión es este punto azul que está en la recta de Sí, regresión, digamos. Eh, digamos, supongamos que tenemos acá un conjunto de puntos, que lo voy acá a bosquejar. Bueno, y sí, esta es la recta, vamos a poner otro por acá así queda un poco mejor. Esta es la recta que mejor ajusta estos 4 puntos, ¿no? Entonces, veamos, para la coordenada xy, ¿cuál es la sí. diferencia entre el modelo, lo que predice la recta, y mejor dicho, entre la medición y lo que predice la recta? ¿Está bien? Ah, genial. Sí, 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 sí. Entonces, ese va a ser el error o residuo. Acá simplemente para que quede explícito puse este punto azul aquí, ¿no? Pero esto es simplemente lo que está indicando, esta es la ordenada predicha por el modelo. ¿Mm? Bien, ¿Está genial. bien? Sí, sí, gracias. Bien, entonces, este error, esta diferencia ordenada, recuerden, I sub i es la medición y A0 más A1 por el valor de X sub i es la ordenada del modelo de regresión. Entonces, el error es, de manera general, I menos A0 menos A1 por X. El error para XY simplemente tienen que en la variable dependiente, independiente y en el error poner el subíndice i. Porque ahí estamos fijando claramente para x, para ese valor de xy, cuál es el valor del modelo y se tiene un valor de medición disponible.
No se puede minimizar la suma de los errores, no es un criterio adecuado porque el error tiene signo. Es decir, si este punto que está aquí estuviera por debajo de la recta de regresión, el error va a ser negativo. ¿M? Vamos a tener un menor valor de ordenada para la medición que para el modelo. Entonces se podría dar el caso que la suma de los errores inclusive fuera cero. ¿Está bien? Pero habría, o que no fuera cero, pero que hay varias curvas que ajustan, que cumplen este criterio. En el caso de regresión lineal, si tenemos cualquier curva que pase por el punto medio de dos, supongamos que tuviéramos dos puntos, por el punto medio de estos, en la recta que pasa por estos dos puntos, cualquiera de estas rectas que pasan por este punto azul, que están aquí en línea de trazo, independientemente de la inclinación, va a tener el mismo error, porque acá tendremos un error, el valor medido menos el valor del modelo, ¿m? Y acá tendríamos, sería negativo, y acá tendremos el valor del modelo menos el valor del medido, el punto negro, menos el valor del modelo, sería positivo, pero de igual magnitud que en este caso, a la izquierda, es decir que el error sería cero. ¿Está bien? Lo que queremos hacer es, como son diferentes, hay varios puntos, ¿m? Varios puntos, queremos minimizar alguna cantidad. No es entonces correcto minimizar la suma de los errores. ¿Está bien? La suma de los errores es un criterio inadecuado. Por eso mismo, porque tiene signo. Tampoco se puede minimizar la suma de los valores absolutos de los errores. Se podría dar, por ejemplo, el caso de que se dispusiera de 4 puntos, ¿m? Pero fíjense que los dos puntos de la izquierda corresponden, son diferentes valores de y para un mismo valor de x. ¿M? X es un valor fijo, pero para ese x puede haber diferentes valores de y, porque es una variable aleatoria. Y de igual modo para el punto de la derecha. Si se dispusiera de este conjunto de datos y se trazaran estas dos líneas de trazo que aparecen aquí, cualquier línea de recta de regresión que pase por el punto de intersección va a minimizar la suma del valor absoluto de los errores. ¿Está bien? Así que tampoco es un criterio adecuado esto. Y el último criterio eh, Profe, inadecuado es el que se llama criterio de min-max, ¿m? Que consiste en minimizar la máxima distancia en un conjunto de datos o puntos que pasan un conjunto de datos, o en realidad a una recta que pasa por un conjunto de datos o que ajusta un conjunto de datos, pero que le da demasiado peso o influencia al un punto que tiene demasiado error. Podría ser, por ejemplo, una mala medición, un error de quien midió o calculó este punto. ¿Está bien? profe. Sí, se No, no escucha bajo, comprendo. un No, poquito más no alto. entendí. Ahora se escucha Está mejor. bien. Bien. Sí, sí. La filmina anterior no la entendí muy bien. Porque es un criterio ¿Cuál? inadecuado. La anterior, la de los Esta. valores absolutos. Sí, Eh, esta, fíjense que el error, supongamos cualquier recta que pase por aquí, ¿m? sí. Va a tener, a ver, lo voy a trazar. Vemos aquí tendremos que calcular la suma de cuatro valores absolutos de errores. Pero este valor, este, este valor, estoy marcando aquí de
error en valor absoluto es igual a este. Bueno, acá me fue un poco el cursor. A este valor. Sí, ¿Está bien? Y lo mismo pasa con el valor absoluto de este error con el valor absoluto de este error. Es decir, que se estaría cumpliendo el criterio de minimización, pero, pero no sería la única recta esta que cumpliría este criterio, porque si trazo otra recta, supongamos esta, vamos, lo voy a llevar al extremo, esta recta. ¿Mm? La suma del valor absoluto de este error y de este error, ¿Mm? La suma de los valores absolutos, eh, ¿está bien? Va a ser la misma que la suma de estos valores absolutos. Si trazo por acá y por acá. ah, Entonces hay infinitas y lo mismo va a ser con esto. Es decir, en definitiva voy a estar sumando siempre esta diferencia de ordenadas y esta de acá. Para bien, cualquier recta que pase por este punto medio. bien. Entonces hay infinitas rectas. ¿Está bien? Sí, gracias. Comprendo. Entonces, el criterio adecuado es minimizar la suma de los cuadrados de los errores. Porque, bueno, si bien un error, eh, por ejemplo, el error de este primer punto es positivo y el de este segundo negativo, pero el cuadrado es siempre una cantidad positiva. Entonces, la sumatoria de los cuadrados de los errores, que le vamos a denotar como S mayúscula sub R, será la cantidad a minimizar. Eso lo vamos a escribir de manera sintética como la sumatoria de los cuadrados del cada i sub i medido, es decir, el valor de ordenada de cada punto, menos el valor de ordenada del modelo de la recta para ese valor de x. Es decir, cada una de estas ordenadas que están aquí. ¿Está bien? Supongo que son todas realmente verticales, ¿no? Cada una de estas ordenadas. ¿Mm? Eso sería el i sub i medido menos el i sub i del modelo para cada xi. Lo elevamos al cuadrado y hacemos la sumatoria de cada una de ellas. Si eso lo expandimos, teniendo en cuenta la definición de el i sub i del modelo, el i sub i del modelo es a0 más a1 por xi, como está antecedido del signo menos, aparece aquí ese signo. Este sería el criterio, porque esto va a dar una única recta, o en este caso, sí, es una recta, una única recta que pasa por ese conjunto de datos y que minimiza algún criterio, la cantidad. Ahora, utilizando como esto no es otra cosa que una función, debemos, y queremos encontrar esa recta, debemos determinar cuáles son los valores de la ordenada al origen a sub 0 y de la pendiente de esa recta de regresión o de modelo. Entonces utilizamos el criterio el criterio no, la herramienta de minimización que vieron en análisis matemático 1, ¿m? En este caso análisis matemático 2, porque son dos variables, a0 y a1. Entonces la función s sub r, que depende de a0 y de a1, la derivamos respecto tanto de a0 como a1 e igualamos a 0. Fíjense, la derivada, por ejemplo, de s sub r respecto a 0, usamos la regla de la cadena, va a ser 2 por la sumatoria de esta cantidad por la derivada de a0 respecto de a0, que es 1. ¿Mm? Y la derivada de s sub r respecto de a1 va a ser, por la regla de la cadena, 2
por la sumatoria de el error por la derivada del término donde está A1, que es la otra variable independiente. Entonces la derivada de A1 por XY respecto de A1 es XY. Por eso aparece este XY aquí. Así, estamos derivando S sub R respecto de A0 y de A1. Son las dos variables eh, independientes. Igualadas a 0, distribuimos la sumatoria. Distribuimos la sumatoria en los paréntesis. Acá primero se distribuye este producto y luego la sumatoria. Y se reordena dejando en el miembro derecho los términos donde no aparecen las variables eh, independientes A0 y A1, que son las incógnitas en definitiva. Entonces, haciendo eso nos queda este sistema de ecuaciones, ¿m? Que uno lo puede escribir matricialmente, ese sistema de ecuaciones. Yo podría escribirlo esto como n A0, y escribir aquí eh, perdón, que es n, la sumatoria de xy. Aquí abajo tenemos de nuevo la sumatoria de xy. Y acá tenemos la sumatoria de los xy al cuadrado. Esta sería la matriz de coeficientes. ¿Está bien? Luego aparece el vector incógnita A0, A1. ¿Está bien? Ponerlo así, así que un poco más prolijo. Acá tenemos la igualdad, ¿no? Y el miembro derecho que tenemos, la sumatoria de I sub I y la sumatoria de el producto de los xy por I sub I. ¿Está bien? Bien. Entonces, esto es un sistema de ecuaciones algebraicas. Fíjense que aparecen simplemente productos, potencias, ¿m? Sumatorias, donde las variables son lineales porque las variables independientes aquí son A0 y A1. A0 y A1. Y tanto A0 como A1 en este sistema de ecuaciones no están elevados a una potencia diferente de 1, o tampoco son argumentos de una función no lineal como podría ser una exponencial o una trigonométrica. Mientras que los coeficientes de la matriz n, n es el número de puntos, la sumatoria de los valores en x y la sumatoria de los cuadrados de esos valores, eh, una vez que uno ha hecho esa operación, es un número. Estos son números, lo que está aquí en la matriz, y también son números los valores aquí del vector derecho. Por lo tanto, es un sistema de ecuaciones algebraicas lineales, ¿m? Que se lo puede resolver como está hecho aquí de manera analítica. Acá lo que se ha hecho es, en esta expresión para obtener A1, se despejó A0 de una ecuación, se la reemplazó en la otra, y esa ecuación quedó solamente en función de A1 y se la despejó explícitamente. Se puede hacer eso. Voy a esto acá. O
directamente lo que se puede hacer es resolver el sistema de ecuaciones, que es lo más de manera numérica, que es lo más adecuado. ¿Por qué? Perdón, porque cuando aumenta el grado del polinomio a utilizar, este sistema de ecuaciones normales va a aumentar, entonces ya la solución analítica va a ser dificultosa de obtener. Entonces, lo más simple es, tenemos un sistemita de dos ecuaciones lineales, las resolvemos numéricamente. ¿Mm? Bien. Em, ¿Alguna duda hasta acá? Por chat. A ver si hay alguna duda. Sí o no, y si no, seguimos. Si hay dudas, activen el micrófono. Bien, ya vamos a ver un ejemplo de regresión lineal. ¿Está bien? Pero lo vamos a ver como un subproblema de algo bastante interesante, que es lo siguiente, es decir, que este ejemplo que está aquí, el 17.1, no lo vamos a ver. Vamos a ver la aplicación de la regresión lineal, es decir, vamos a hacer un ejercicio de regresión lineal, pero como parte de un problema mayor. ¿Mm? Eso es lo que vamos a denominar eh, linealización, ¿mm?, de ecuaciones o relaciones no lineales. Es decir, si bien si ustedes tienen un conjunto de datos como el que se muestra aquí, que claramente es no lineal, esto si uno traza una curva que copie la tendencia general de estos datos, que sería esta que está aquí abajo, se aproxima, tiene una forma de una cuadrática o algo similar, ¿no? Bueno, se puede utilizar la regresión lineal no para ajustar directamente los datos, sino para obtener los coeficientes de esta curva. ¿Mm? Hay tres tipos clásicos, en realidad hay una gran variedad de relaciones no lineales, pero hay tres tipos clásicos. Uno es el que aparece aquí en el encabezado de la diapositiva, que es el modelo exponencial. ¿Mm? Es un modelo donde y crece mucho más rápidamente que x. ¿Mm? ¿Está bien? Y no pasa por cero la curva. ¿Está bien? Es decir, para el valor de x igual a 0, que tienen e a la 0 es 1 multiplicado por alfa 1, es decir que para x igual a 0 y vale alfa 1. ¿Mm? ¿Está bien? Este es el modelo de la pandemia que está actualmente, considerando en el día 0 la cantidad de casos que se tuvieron ese primer día donde comenzó el conteo. ¿Estamos? Y crece mucho más rápidamente que x. Los coeficientes a determinar aquí son alfa 1 y el coeficiente que aparece aquí en el exponente, beta 1. ¿Está bien? El otro modelo es el modelo de potencia, donde y crece más rápidamente que x, a no ser que beta 2 sea 1, pero este modelo pasa por el origen. Es decir, para x igual a 0 y vale 0. Y se puede dar el caso particular que sea eh, lineal. Si beta vale 1, esto va a ser simplemente alfa 2 por x1. Es decir, la pendiente va a ser un subcaso de el caso lineal. La recta de regresión, bueno, la voy a escribir acá. En el caso de esta regresión tenemos que y, el modelo, ¿no?, es a0 más
A1 por X. Bueno, este sería el caso donde Y simplemente sería la pendiente, que antes le llamamos A1, acá se llama alfa 2 por X. Si beta fuera igual a beta 2 fuera igual a 1. Y el tercer caso, que es un tipo de curva muy que aparece en varias ramas de la ingeniería, es el modelo de tasa o razón de crecimiento, que es una curva que crece rápidamente para valores bajos de valores pequeños de X y luego va creciendo con una menor velocidad hasta aproximarse a una asíntota horizontal. En teoría nunca va a alcanzar el valor, ese valor de I, porque es una asíntota, pero en la práctica los modelos esto sí puede llegar a alcanzarlo en la práctica, como es por ejemplo el modelito que vimos en la primera clase. Caída libre en un medio con resistencia está dado por esta curva, donde este valor de ordenada era eh, vimos el modelito de caída libre del paracaidista, de un cuerpo en la atmósfera, donde había dos fuerzas, la fuerza de la gravedad y el peso, y la resistencia aerodinámica. Al comienzo, la velocidad aumentaba rápidamente, porque bueno, la aceleración de la gravedad es constante, pero la fuerza de resistencia que depende en realidad del cuadrado de la velocidad, no de la velocidad solamente, como vimos en ese caso, eh, es baja. De hecho, en el instante inicial esa fuerza vale cero y a medida que iba aumentando la velocidad de caída del paracaidista, iba aumentando esa fuerza de resistencia, por lo tanto la velocidad crecía con menor tasa. En ese caso era velocidad versus tiempo. Y en teoría, para un tiempo infinito se llegaba a la velocidad límite, es decir, la velocidad o velocidad terminal, donde se igualaban el peso y la fuerza de resistencia. En la práctica eso se alcanza a, una, a un menor tiempo que el tiempo infinito. Bueno, también este tipo de curvas, quienes hicieron o ya han visto algo de física 2, se ve es una curva de la carga de un capacitor, por ejemplo, o condensador. Es decir, que es bastante frecuente. Bien, entonces nosotros vamos a simplemente circunscribirnos a estos tres modelos no lineales y vamos a ver que una forma de eh, trabajar, es decir, de obtener los coeficientes alfa y beta del modelo que fuere, se lo puede utilizar, se lo puede hacer si utilizamos como una herramienta subsidiaria la regresión lineal. Para eso lo que hacemos es la linealización. Veamos aquí el caso eh, del modelo exponencial. Vamos a hacer una cosa. ¿Cómo linealizamos esto? Voy a abrir aquí Nosotros tenemos que el modelo, a los coeficientes alfa y beta los voy a llamar A y B para cualquiera de los modelos. Tenemos que I es A por E, función exponencial de B por X. ¿Está bien? Entonces, lo que queremos hacer es un mapeo a un plano donde la curva sea lineal. Y a esa curva lineal, que es esta que está aquí, si le apliquemos la regresión lineal. Lo que vamos a tener como datos acá no va a ser esta curva, obviamente, porque si tuviéramos la curva no tendremos que hacer esto. Tenemos un conjunto de puntos, un conjunto de puntos
estoy acá bosquejando algunos garabatos, un conjunto de puntos que claramente no se pueden modelar con un modelo lineal. Entonces, si uno dice, bueno, vemos que está creciendo más rápidamente y que X y que no pasa por el origen, bueno, una buena elección podría ser un modelo exponencial. Entonces, lo que queremos hacer es linealizar el conjunto de puntos de manera que estos 4 puntos que están aquí, en ese otro plano que vamos a ver, aparezcan con una distribución donde una recta copie o prediga bien su tendencia, ¿no? Pongamos estos 4 puntos que están aquí, los pasamos, bueno, acá no están coincidiendo los valores de X, ¿no? Pongan que son para los mismos valores de X, hacemos ese mapeo y obtenemos estos 4 puntos. Y en este otro plano, una recta de regresión los eh, es una buena línea de tendencia, una buena curva de tendencia para ese conjunto de puntos. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para hacer ese mapeo o transformación? Bueno, tenemos el modelo eh, no lineal. ¿Por qué estamos haciendo esa transformación? Porque en este modelo lineal, linealizado, podemos obtener los coeficientes de esa recta de regresión, es decir, la ordenada, la origen y la pendiente, y luego que obtenemos esos coeficientes, antitransformamos o mapeamos de nuevo al plano original XY de manera de obtener finalmente los coeficientes A, que acá se llama alfa 1, y B, beta 1 del modelo exponencial. Entonces, tenemos este conjunto, esta relación y igual a e a la bx. Tomamos logaritmo natural a ambos miembros. ¿Está bien? Logaritmo natural de y va a ser igual a logaritmo natural de, acá voy a abrir corchetes, logaritmo natural de a por e a la bx. ¿Está bien? Aplicamos propiedades de logaritmos. Fíjense qué pasa en el segundo miembro. En el miembro de la derecha tenemos que el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos. Entonces tenemos logaritmo natural de a más el logaritmo natural de e a la bx. ¿Está bien? Bien. El logaritmo de eh, el logaritmo de una exponencial es 1. Entonces, aquí nos va a quedar, em, se ve menos claramente así cuando uno escribe en una sola línea la expresión, pero esto va a quedar logaritmo natural de e a la bx. Logaritmo natural de e es 1. Entonces, este segundo término del segundo miembro se reduce a b por x. ¿Está bien? Es decir, que finalmente nos queda el logaritmo natural de a más b por x, el segundo miembro. El primer miembro lo vuelvo a escribir aquí. Es decir, que esto que está aquí es una forma lineal de los datos de y respecto de x. Es decir, que si uno toma logaritmo natural a la parte y de los datos, las ordenadas de esos conjuntos de puntos, ese conjunto de puntos va a ser ahora lineal
respecto de x. ¿Mm? Y ahora vamos a verlo con un ejemplo concreto. Ahora fíjense, es decir que logaritmo, acá lo voy a escribir, logaritmo natural de y, de los y sub i, es lineal respecto de x. ¿Mm? ¿Está bien? Y esto no es, si estamos diciendo que es lineal, es una recta, es decir que esta expresión que está aquí resaltada, logaritmo natural de y igual al logaritmo natural de a más bx, esto lo pueden ver como una variable dependiente en el miembro izquierdo que lo pueden denotar como i mayúscula y en el miembro derecho es una recta. El logaritmo natural de a lo pueden llamar como a mayúscula a0 más la pendiente b lo pueden llamar a1 y x, si bien este x no se modifica, lo vamos a denotar aquí en mayúscula. Esto quiere decir que del conjunto de datos que uno con el que va a trabajar para la linealización, ustedes van a tener como datos xy e y sub i. ¿Mm? ¿Está bien? Ahora, esos valores de y no son lineales respecto de x. ¿Mm? Vamos a verlo aquí. Este es el ejemplo que vamos a ver en un rato. Esos valores de y no son lineales respecto de x. ¿Mm? Son estos puntos que están aquí. Entonces, lo que hacemos es tomar logaritmo natural, de manera que en el plano, no en el plano xy, sino en el plano x, logaritmo natural de y, sí sean lineales. Y en ese plano aplicamos la regresión. Fíjense que cuando se hace esta linealización, llegamos a este plano donde los datos en el plano x, logaritmo natural de y, sí son lineales. Tienen una distribución que es bien modelada por una recta. Entonces, a este conjunto de datos, ya el par ordenado no es más xy, sino x logaritmo natural de y, aplicamos la regresión lineal. ¿Para obtener qué cosa? Aquí sí aplicamos la regresión lineal a este conjunto de datos, con el fin de obtener A0 y A1. ¿Qué podemos ver de esta expresión linealizada, que yo la denoté nuevamente de esta forma, para que se vea claramente que es una recta? Eh, con respecto a los coeficientes. Fíjense que el término donde aparece la variable independiente b por x, aquí es a1 por x mayúscula. Dijimos que el x es el mismo, simplemente lo denoté en mayúscula para que haya una coherencia, digamos, en la nomenclatura en esta segunda expresión, pero a1 tiene que ser igual a b, porque en definitiva esto no es otra cosa que un cambio en la nomenclatura de esta expresión. Por lo tanto, ya tenemos el primer valor del modelo exponencial. B minúscula es igual a 1.
Obviamente que este B hay que obtenerlo de la regresión, ¿no? ¿Y qué podemos decir respecto de A0 y de A? Nosotros tenemos que el logaritmo natural de A, siendo A el coeficiente del modelo exponencial, es igual a A0. A0 es lo que obtendremos de la regresión lineal en este plano linealizado. Pero lo que uno quiere finalmente obtener es A, que es el coeficiente que multiplica a la función exponencial en el modelo exponencial. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos? Aplicamos la función exponencial a ambos miembros de esta igualdad, entonces va a quedar e al logaritmo natural de a en el miembro izquierdo, va a quedar e al logaritmo natural de a va a ser igual a e a la a0. Entonces finalmente a, el coeficiente a del modelo exponencial, no es otra cosa que e a la a0. Es decir, que utilizando como herramienta subsidiaria la regresión lineal, obtenemos los coeficientes b y a. ¿Mm? ¿Alguna duda con esto? Ahora lo vemos en un ejemplito. Bien, vamos a ver el ejemplo 17.4. Si tienen el aula virtual, eh, está en el aula virtual con ese nombre, 17.4. ¿Mm? Este es un modelo de potencia. Bueno, vamos a hacer este lo voy a copiar a otra hoja. Ábranlo así ya tienen los datos ahí. Lo vamos a ver con un modelo exponencial. Entonces esto es modelo. Bien, tenemos este conjunto de datos. Acá nos está dando información de cuál va a ser el valor de i para x igual a 0. Podría pasar por 0 o no. Si uno tiene la certeza de que para x igual a 0 i va a valer 0, ajustamos un modelo de potencia. Si no lo sabemos, bueno, veamos con un modelo exponencial. Uno generalmente sabe para el primer valor de x igual a 0 cuánto vale y. Si fuera el caso donde para x igual a 0 y no vale 0, y es distinto de 0, un modelo de potencias no es adecuado, porque el modelo de potencias pasa por el origen, entonces usamos un modelo exponencial. Entonces, a este conjunto de datos, si bien acá dice ajustar un modelo de potencias, como el primer modelo que vimos fue el de modelo exponencial, vamos a usar un modelo exponencial. Entonces vamos a copiar esto que está aquí. Vamos a hacer una cosa. Voy a copiar esta área de trabajo y lo vamos a... no, vamos a hacer una cosa. Vamos a eh, copiar todo esto a otra hoja directamente. Vamos a trabajar con esto. Entonces, el modelo que vamos a ver aquí es un modelo exponencial, que es más sencillo que el modelo de potencias inclusive. Es un modelo i igual a la forma a por la función exponencial a la b por x. ¿Está bien? Bien. Este es el conjunto de datos x e y. Ahora, dijimos que en la linealización, voy a volver aquí, en la linealización
esta es la forma del modelo lineal. El logaritmo natural de y va a ser igual al logaritmo natural de a más b por x. Es decir que a los datos y sí le debemos aplicar logaritmo natural, pero a los datos x no. A la componente x los datos no. Entonces, esto lo podemos modificar eliminando esto directamente. Se va a modificar todo lo que sigue, pero no importa, pues después lo editamos. Entonces, con x seguimos trabajando, pero y no va a ser utilizado en la regresión lineal, sino que va a ser utilizado logaritmo de y. En este caso, no logaritmo, sino logaritmo natural. ¿Mm? Logaritmo natural de y. Entonces, lo que hacemos acá es aplicar la función logaritmo natural, está preprogramada eh, en la planilla de cálculo. ¿Mm? Logaritmo natural de i, arrastramos, ¿está bien? Y lo que está denotado acá con estas columnas, con encabezado amarillo, son los datos linealizados. Vamos a hacer una cosa un poquito mejor. Estos son los datos linealizados, lo que está en amarillo. Y a este conjunto de datos le vamos a aplicar regresión. De hecho, fíjense, si yo grafico esto, vamos a hacer diagrama en dispersión. Vamos a ver simplemente el conjunto de puntos. Fíjense que tiene aproximadamente una forma lineal. ¿Está bien? A diferencia de lo que aparece aquí, que sería el caso ya no lineal. Esto tiene una forma a simple vista que se aproxima a algo lineal. ¿Estamos? Logaritmo natural de y versus x. ¿Está bien? Entonces, este conjunto de datos es el que vamos a utilizar para la regresión. Bien. Entonces, dijimos, para la regresión, entonces, estamos viendo dos ejercicios en uno. Uno es linealizar, que ya sea linealizado, y como la regresión lineal es un método, una técnica subsidiaria para a partir de la linealización obtener los coeficientes del modelo no lineal, vamos a aplicar regresión lineal a ese conjunto linealizado. En la regresión lineal, lo que debemos hacer es construir este sistema de ecuaciones normales y resolverlos para obtener A0 y A1 del conjunto linealizado, que en este caso es logaritmo natural de y versus x. Entonces, esa matriz de coeficientes va a tener, fíjense que la matriz de coeficientes de las ecuaciones normales es una matriz simétrica. Tiene, con respecto a la diagonal principal, los valores
A y J son iguales a los AJI. Entonces debemos construir esta matriz y este vector derecho y resolverlo, que eso lo podemos hacer con las herramientas que tiene Calc, invirtiendo la matriz y premultiplicando el vector B, ¿m? Cosa que no es posible para un sistema de ecuaciones eh, mediano o grande. Pero esto, como son dos ecuaciones, se lo puede hacer sin problema. Entonces, el número de datos. Entonces, ¿qué tenemos que construir? Este sistema. La matriz tiene elementos n, sumatoria de xy y sumatoria de xy cuadrado. Y el vector derecho tiene elementos sumatoria de y sub i, sumatoria de xy por y sub i. El número de datos lo pueden hacer obtener a través de la función contar. Si son pocos datos, como en estos casos, se lo puede contar de manera visual, pero si son muchos datos, bueno, utilizando esta función no se van a equivocar. Y construimos el sistema de ecuaciones normales. Fíjense, acá lo voy a... Vamos a construir el sistema de ecuaciones. El elemento A11 de la matriz de coeficientes es igual a n. El elemento A12 y el A21 es igual a la sumatoria de x. Entonces, usamos la función suma. Esto es A12 y A21 es igual a 12. ¿Está bien? Es decir, copiamos uno en otro. O sea, acá estamos haciendo referencia a la parte simétrica de la matriz. ¿Está bien? Y fíjense que está faltando aquí la sumatoria de los cuadrados de xy. Es decir, que lo que estaría faltando es suma de los cuadrados, de cada uno de los, perdón, estoy haciendo acá. Eh, Acá vamos a usar la función suma cuadrados. La función suma cuadrados fíjense que ya me la detectó aquí el planilla de cálculo. La suma de cuadrados, le pasamos como argumento el vector que contiene los elementos a los que vamos a calcular los cuadrados y luego sumarlos, ¿no? ¿Está bien? Suma cuadrados de cada uno de los elementos de este vector. Esta es la matriz de coeficientes. Vamos a sacarle acá un poco de decimales. En este caso, bueno, no tiene parte decimal. ¿Qué pasa con el vector derecho? El primer elemento del vector derecho es la sumatoria de i. De i mayúscula, es decir, del conjunto de ordenadas linealizadas. No de esta, sino de este. ¿Está bien? Y el segundo elemento, el elemento B2 de ese vector, es la suma de los productos de los X por los Y linealizados. Es decir, acá usamos la función suma productos. Aquí está. O la pueden insertar directamente de acá o de acá. Insertar función. Suma producto
y pasamos los dos vectores que requiere esta función. Primer vector, fíjense que va de una celda a otra y eso lo denota con dos puntos. ¿Está bien? Y luego, para separar los dos vectores, punto y coma. Pasamos al segundo vector. Los valores de i linealizados, cerramos y tenemos el vector derecho. El segundo término del vector derecho. Podrían prescindir de esta función suma cuadrados y suma productos y hacer aquí columnas a la derecha del i linealizado con x, el valor cuadrado de x y el valor de y. Por ejemplo, hacer una columna aquí donde fuera xy por y sub i, ¿está bien? X por el y sub i linealizado. Y al pie de la misma hacer la suma de los valores. Es decir, aquí llamar a la función suma y pasarle este argumento y va a dar lo mismo que lo que está aquí. Como quiera. Bien, entonces ya tenemos el vector derecho. Es decir, tenemos el sistema de ecuaciones. La incógnita, las incógnitas son A0 y A1. Entonces, ¿cómo construimos A0 y A1? Vamos a calcular, si tenemos el sistema el sistema AXB, lo que vamos a hacer es premultiplicar a ambos miembros por la inversa de la matriz A, de manera que X quede igual a la menos 1 el vector incógnita queda igual a la menos 1 por B. Este sería el vector X. ¿Está bien? El vector incógnito. Bien, entonces, lo primero que hacemos es calcular la inversa de la matriz de coeficientes de las ecuaciones normales. Seleccionamos el rango que tenga, un rango de celda que tenga la misma dimensión que la matriz a la que le vamos a calcular la inversa. Y aquí ahora no recuerdo cómo se llama matriz inversa, era inversa. Mi inversa, profe. M inversa, claro, gracias. Por hacerme el canchero, bien. M ¿qué está pasando acá? Ahí está. Le pasamos el argumento y cuando le dan enter es control shift enter, ¿no? Y si no, bueno, van acá a insertar a función. Pongamos acá, insertar función y dentro de lo que es función tienen dentro de las categorías la de matrices. ¿Dónde estaban matrices? Acá. Aquí están las de matrices. Y después, una vez que tenemos la matriz inversa, F2, lo único que resta es premultiplicar que esta inversa premultiplique al vector derecho B. Es decir que esto que está aquí, el vector incógnita, va a ser igual a mmult de
la inversa, separado de punto y coma, el vector derecho, B. ¿Mm? Control Shift Enter y acá que me macanazo me mande. Está bien, mmult de la inversa. Ahí está. No sé qué apreté. Ahí está. ¿Mm? Entonces, al vector derecho B lo premultiplicamos con la inversa y obtenemos el vector incógnita. Este vector incógnita es la ordenada al origen a 0 y la pendiente del conjunto linealizados. Ahora vimos que no, mira esto estaba, bueno, acá vimos que la pendiente A1 tiene el mismo valor que B. ¿Mm? Mejor dicho, B tiene el mismo valor que A1. Es decir que habiendo obtenido aquí A1, directamente lo que hacemos en B es apuntar al valor que está en A1. ¿Mm? Mientras que el valor de A lo calculamos, el valor de A del coeficiente del modelo no lineal, lo calculamos como vimos recién. A va a ser igual a E a la A0. ¿Mm? Bueno, quedó activado el mayúsculas. A minúscula va a ser igual a E a la A0. ¿Está bien? E a la A0. Entonces ya tenemos los coeficientes A y B del modelo eh, exponencial. Una vez que ustedes tienen esto, es decir, que nuestro modelo sería, lo voy a escribir aquí de manera literal, y va a ser igual a, con dos dígitos decimales solamente, 0,34 por E a la 0,69 por X. ¿Mm? Esto minúscula. Esto que está aquí, una vez que tienen esto, ustedes en el rango de trabajo, en este caso desde 1 hasta 5, que es el que utilizaron para obtener los coeficientes, pueden discretizar pueden obtener cualquier valor de i. Si quisieran hacer un conjunto eh, de puntos para hacer la gráfica, ¿está bien? Bueno, hacen valores de x entre 1 y 5 con la discretización que quisieran, supongamos de una décima hasta 5, y los valores de x los calculan con la función que acaban de obtener. Entonces tienen una nube de puntos eh, para trazar la gráfica. Y si quieren obtener concretamente un valor de y para x, bueno, ya tienen la función. Lo que se ha hecho acá, en esta gráfica, es lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos acá
eliminar esto. Uy. Bueno, vamos a graficar el conjunto de datos no lineal. ¿Mm? Conjunto de datos no lineal. Directamente. Aquí por la escala pareciera que fuera lineal, pero solo pueden ajustar. Estoy haciendo todo bastante rápido. Fíjense que se nota que es no lineal. Este es el conjunto de datos iniciales. A este conjunto le pueden ajustar una eh, exponencial. Hay varias curvas de ajuste. Cliquean los datos, botón derecho, insertar línea de tendencia. Y acá hay diferentes herramientas. Veamos la exponencial. A ver si comparamos. Esto que está aquí nos debe dar igual que que el modelo que acabamos de obtener, ¿no? Una exponencial. Y vamos a hacer que muestre, a ver si está aquí, no, se lo vamos a hacer. Esta es la exponencial que acabamos de obtener. Y estos son el conjunto de datos iniciales, ¿no? Lo que vamos a hacer es insertar la ecuación de esta línea de tendencia, ¿no? A ver si está bien lo que hicimos. Sí. Fíjense, 0,34 por e a la 0,69 por x. Bueno, el modelo exponencial para este conjunto de datos y es un poco eh, no ajuste también. Podemos ver que en la zona aquí, en el extremo superior del intervalo de datos, sobreestima el, bastante al conjunto de datos y acá en la zona intermedia está subestimando bastante, ¿no? Fíjense que acá casi en una unidad, un 25% más o menos, es bastante. Bien, no tenemos como información que pasara por el origen. Acá por lo que se ve, haciéndolo de manera visual, este conjunto de datos pareciera que el primer o el dato cero pasara por el origen. No está en el enunciado eso, ¿no? ¿Está bien? Obviamente que aquel autor, Chapra, pensó este ejemplo para un modelo de potencia que vamos a ver que ajusta muy bien, ¿no? Pero ustedes a priori, si no saben si pasa o no por el origen, bueno, tienen que probar si ajusta mejor un modelo de potencias o un modelo exponencial. En el caso del modelo de potencias, cuando se hace la linealización, en el caso del modelo de potencias, lo que va a pasar es lo siguiente. Vamos a escribirlo aquí. Vamos a ver que se va a linealizar también la parte de x. En este caso, si bien en la linealización utiliza el logaritmo, en base 10 se puede utilizar logaritmo natural. Eso es indistinto. Los coeficientes a, eh, el coeficiente a les va a dar diferente si toman logaritmo natural o logaritmo en base 10. Pero como luego deben tomar antilogaritmo para volver al plano xy,
el valor de A o alfa 2, como quieran llamarlo, va a ser el mismo, es decir que no hay problema. Entonces nosotros lo vamos a ver con logaritmo en base 10, como está aquí. Ustedes en su casa pueden probar lo que yo digo aplicando el logaritmo natural. Y van a ver que los coeficientes alfa 2 y beta 2, o A y B, como los llamo yo directamente, van a dar el mismo resultado. Entonces, el modelo de potencia es A por X a la B. Recuerden que este modelo pasa por el origen, la curva. Entonces, tomamos logaritmo en base 10 a cada miembro. Tenemos logaritmo, voy a hacer así directamente, logaritmo de I va a ser igual a logaritmo en base 10 de A por X a la B. Aplicamos propiedades de logaritmo. En el miembro derecho, logaritmo del producto es igual a la suma de los logaritmos. Entonces tenemos logaritmo de A más logaritmo de X a la B. ¿Está bien? Y luego tenemos el logaritmo de la variable A elevado a una constante. Entonces este segundo término va a ser la constante por el logaritmo de la variable. Es decir que finalmente el modelo linealizado queda que los datos en Y son lineales respecto de X si a ambos conjuntos de datos se les aplica logaritmo, ya sea en base 10 como en este caso o natural. Es decir que el plano linealizado va a ser el plano del conjunto de datos de logaritmo de Y versus logaritmo de X. Y este conjunto de datos lo pueden denotar de manera que quede explícita la relación lineal como I mayúscula, que sería el logaritmo de base 10, igual a 0, la ordenada al origen, esta, que es logaritmo de A, más A1, la pendiente, B va a ser igual a A1 por el logaritmo de X. Aquí sí X va con mayúscula porque no es el X el conjunto de datos original, sino el linealizado a través de la operación de logaritmo. Entonces, veamos aquí el ejemplo 17.4. Voy a la hoja 1, que es como hice el ejemplo en ecuación de potencias, tal cual está en el aula virtual. Entonces, disponemos del mismo conjunto de datos. Y tanto el conjunto de datos X como Y en el modelo de potencias, acabamos de ver que se deben linealizar. Debemos tomar logaritmo tanto para X como para Y. Entonces, este conjunto de datos, que está aquí en amarillo, son los datos linealizados. Por eso acá están denotados de nuevo en mayúscula X e Y. Y a este conjunto de datos es a partir del cual vamos a calcularlas, construir, mejor dicho, las ecuaciones normales, resolverlas para obtener los coeficientes A0 y A1 de esas ecuaciones normales. Y a partir de esos coeficientes, que según la notación que vimos aquí, son mayúsculas, ¿estamos? Están en mayúscula. Y a partir de esos coeficientes, antitransformarlos para obtener finalmente los coeficientes del modelo de potencia, es decir, A y B. Entonces, veamos aquí en la construcción de la
del sistema de ecuaciones normales, tenemos el número de ecuaciones 5, y esto lo habíamos visto que se hace con la función contar. ¿Mm? La construcción de acá del sistema de ecuaciones normales, ¿Mm? Lo que va a cambiar es que en la sumatoria de x que hacemos antes eran los sumatorios de los x eh, originales, ¿Mm? Que esos no se transformaban. Pero acá la sumatoria de x sí debe ir linealizada. Es decir, que esta es la suma no del vector xy, sino la sumatoria del vector logaritmo de xy. Mientras que la sumatoria de y sí viene de, como antes del vector linealizado. Perdón, la sumatoria de x cuadrado se trabaja con el mismo vector, mientras que la sumatoria de y, igual que antes, con el vector linealizado, y acá va a ir la sumatoria de los xy por y sub i, pero ambos linealizados, es decir, que no con estos, sino con este conjunto de datos que está aquí denotado en amarillo. ¿Está bien? Ahora a esto le voy a hacer luego una pequeña modificación con logaritmo natural para que vean que queda lo mismo. Entonces, tenemos el conjunto de ecuaciones normales. A partir de acá, igual que antes. Calculamos la inversa. Una vez calculada la inversa, calculamos el vector incógnita, premultiplicando el vector derecho b por la inversa. Y aquí antitransformamos. Como vimos acá, tenemos que a1 es igual a, que b va a ser igual a 1, mientras que el logaritmo de a es igual a 0. Entonces, b directamente toma el valor de a1 que acabamos de obtener en la solución de las ecuaciones normales, mientras que para calcular a a0, como está escrito aquí de manera literal, tomamos, de aquí, debemos elevar esto, debemos efectuar la operación 10 elevado a al logaritmo natural, al logaritmo de a. Entonces 10 al logaritmo de a va a ser a, y en el otro miembro va a quedar 10 a la a0. Fíjense qué pasa si, bueno, y acá ya finalmente obtenemos los coeficientes del modelo no lineal de potencia, que va a ser igual a, que es 0,50 por x a la b, 1,75. ¿Estamos? Bien. Ahora, este es el modelo de... El objetivo finalmente que estamos buscando, ¿no? Obtener la expresión de este modelo de potencias. Lo que está graficado acá es el conjunto de datos y se ajustó una una línea de tendencia de potencias, ¿no? Este es el conjunto de datos no linealizados. Fíjense que estamos en el plano XY. Y lo que hacemos es insertar una línea de tendencia. Fíjense lo que sería una lineal, ¿no? La exponencial, que es la que vimos hace un rato. O, en este caso, la de potencias, que es finalmente con la que vamos a trabajar. Fíjense que, bueno, ajusta bastante bien. El autor pensó los datos para eso precisamente. Y la expresión de la misma, pero
vamos a insertar la ecuación, que es 0,5 por x a la 1,75. ¿Cuánto da? Estamos. ¿Mm? Está bien. Entonces este es el objetivo final. Fíjense qué hubiera pasado si acá en lugar de tomar logaritmo en base 10, tomamos logaritmo natural. ¿Mm? Las ecuaciones normales no van a ser iguales, pero vamos a ver que A1 va a ser igual y A0 no. Pero cuando antitransformemos nos va a dar como resultado 0,50. ¿Mm? Veamos si es cierto o no es. O sea, acá hacemos logaritmo natural de x, logaritmo natural de y. ¿Mm? ¿Estamos? Logaritmo natural de x arrastra hacia la derecha. Fíjense que a veces tenemos logaritmo natural de y, arrastramos hacia abajo. ¿Mm? Fíjense que cambiaron los, voy a aplicar control Z, que cambiaron los coeficientes aquí de la ecuación normal, de las ecuaciones normales. Fíjense las soluciones, ¿no? Una vez que uno tiene los coeficientes de las ecuaciones normales, tanto de la matriz como del vector derecho, la siguiente parte de la operación en el rango lineal no cambia. Calculamos la matriz, no cambia la operación, si van a cambiar los números. Calculamos resolvemos el sistema, es decir, calculamos a 0 y a 1. Fíjense cuánto vale a 1, igual que antes. Esto sale del modelo aquí. O sea, ya sé que tomen logaritmo en base 10 o logaritmo natural, no va a cambiar. Esto. Lo que sí va a cambiar, porque acá lo voy a escribir, ¿qué hubiera pasado si tomamos logaritmo en base 10? El logaritmo natural. Aquí tenemos logaritmo natural de y acá tenemos logaritmo natural de a por x a la b. Distribuimos el producto. Logaritmo natural de axb es igual a la suma de los logaritmos natural de a y logaritmo natural de x a la b, que es lo mismo que este término que está aquí, b por logaritmo natural de x, ¿no? Lo que va a cambiar es cuando antitransformemos para calcular a partir de a0, calcular a. Y eso va a ser igual a ¿qué? Estamos acá. Para calcular a deberemos hacer e a la a0. Porque en el proceso de linealización utilizamos logaritmo natural, es decir que a va a ser igual a e, función exponencial, a la a0. ¿Estamos? Y nos da el mismo valor que antes. ¿Ok? Bien. Una vez que ya tienen el modelo lineal, los coeficientes del modelo no lineal, del modelo de potencias, pueden predecir cualquier valor intermedio entre el valor inicial y el valor final. Acá tienen la certeza de que va a funcionar bien. ¿Qué pasa más allá del valor superior de x igual a 5? Bueno, si no les dicen nada, ustedes pueden suponer que el comportamiento sigue siendo no lineal y con una aproximación de potencias, pero podría ser el caso que, dependiendo del problema en cuestión, de la particularidad del mismo, cambie el- la tendencia del conjunto de datos. ¿Está bien? Por eso, bueno, siempre es bueno trabajar en el rango de datos disponibles. Bien, está quedando el modelo de tasa de crecimiento.
Este modelo voy a escribir aquí cómo se linealiza y hagan algún ejemplo en del libro de Chapra. ¿Está bien? Antes de hacer el descanso. En este caso lo que hacemos es lo siguiente. Este es el modelo, ¿no? Lo voy a escribir aquí. Y es igual A, abro paréntesis, voy a abrir corchete así, un poco más prolijo, X sobre paréntesis B más X. ¿Estamos? Este es el modelo de tasa de crecimiento o razón de crecimiento. Lo primero que hacemos es tomar la recíproca a ambos miembros, es decir, 1 sobre Y y 1 sobre el miembro derecho. Es decir, esto va a quedar tomando recíproca, 1 sobre Y igual a, si tomamos la recíproca de esto, va a quedar B, esto va a quedar 1 sobre A multiplicado por 1 sobre esto, es decir, que es lo mismo que B más X sobre X. B más X. A ver cómo puedo escribirlo para que se vea mejor. Bueno, hago en la misma línea. B más X sobre X. Bien. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Quiero ver. No sé cómo lo voy a escribir esto. A ver. Así se ve un poco más claro. A ver si se puede hacer con este. Bueno, vamos a hacer así. Sería 1 sobre I. Vamos acá. Y acá tenemos 1 sobre A. Vamos por. Lo vamos a borrar. Y acá tenemos. Voy a seguir poniendo el paréntesis. B más X sobre X. ¿Está bien? Bueno, fíjense que si acá distribuyo la suma, queda, vamos a copiar, queda igual a B sobre A, B sobre A por 1 sobre X, ¿está bien? B sobre A por 1 sobre X, es el primer término del miembro derecho. Y el segundo término queda este que está aquí. X sobre X, 1 por 1 sobre A. Esto lo voy a reescribir poniendo en el primer término el segundo miembro, el término independiente, que no es otra cosa que la ordenada al origen. Así queda un poco más claro. Entonces,
Ah, cierto, que pavo. Bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a poner aquí. Esto ya es muy 1 sobre estamos 1 sobre A más B sobre A B sobre A por 1 sobre X. Y pueden ver que esta sería la relación lineal entre Y y X. Es decir que en el modelo de tasa de crecimiento el plano lineal va a ser aquel donde la recíproca de Y en función de la recíproca de X. Es decir que esto lo podríamos denotar con la nomenclatura anterior como que Y mayúscula, que es la recíproca de Y minúscula, el conjunto de datos, es igual a A0, que es igual a 1 sobre A, más A mayúscula 1, B sobre A, por X mayúscula. Este es el X linealizado, que es la recíproca de 1 sobre X. Quiere decir que cuando antitransformemos, acá voy a escribir cuánto vale A0 es 1 sobre A, mientras que A1 es igual a B sobre A. ¿Está bien? Una vez que estén calculados A0 y A1, lo que hacemos es calcular A y B. ¿Está bien? Entonces, primero debemos calcular A partir de A0, es decir que A va a ser igual a 1 sobre A0, estamos, de esta primera ecuación, y teniendo eso ya podemos calcular B. Lo voy a hacer en 2 pasos acá. B va a ser igual a A1 por A, de esta expresión que está aquí, y teniendo en cuenta lo que hemos calculado de A, que es 1 sobre A0, finalmente B es igual a A1 sobre A0. ¿Está bien? Quiere decir que en un conjunto, en un problema donde deban calcular con tasa de crecimiento, las dos columnas que aparecen aquí deben ser de 1 sobre Y, 1 sobre X y 1 sobre Y, es decir, los recíprocos de los datos que tienen. 1 sobre X, 1 sobre Y. Las ecuaciones normales se construyen a partir de esas dos columnas, se prescinden de las anteriores, y la solución de las ecuaciones normales no cambia, el procedimiento de solución, y una vez obtenidas las soluciones de las ecuaciones normales, es decir, los coeficientes A0 y A1 del modelo lineal, antitransforman para obtener los coeficientes A y B del modelo no lineal. A va a ser 1 sobre A0, mientras que B será igual a A1 sobre A0. Bien. ¿Alguna duda con esto? ¿Qué estaría faltando aquí? Acá terminaría linealización.
Lo que está faltando de la parte de regresión es regresión polinomial. ¿Mm? Ahí veo la consulta ya. Regresión polinomial. Antes de pasar a interpolación. Bien. Bueno, cortamos 20 minutos. 12:45 retomo nuevamente la clase.